Señor. Te damos gracias también por tu Hijo, Señor. Tu Hijo que vino y dio su vida en la cruz, Señor. Derramó su sangre, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo, Señor. Gracias porque viene a habitar a mi corazón, Señor. Te bendigo, precioso Jesús. Te bendigo y te doy gracias por tu sacrificio. Gracias por ser mi Rey, por ser mi Salvador, por ser mi todo, precioso Jesús. Pongo mi vida, Señor, pongo mi familia, Señor, en tus manos. Te entrego, Señor, mis negocios, Señor. Te entrego mis relaciones con la sociedad, Señor, mi relación, Señor, en mi matrimonio, en mi hogar. Te entrego todo lo que soy, Señor. Te doy gracias porque me has aceptado como tu Hijo, precioso Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú eres santo, porque tú eres bueno. Señor, te pedimos en este día con humildad, te pedimos una pequeña porción de tu palabra, Señor. Una semilla, Señor, que venga a nuestro corazón, Señor. Y que prepares nuestro corazón, Señor. Que prepares esta tierra, Señor. Y que caiga esa semilla, Señor, y que pueda dar fruto, Señor. Queremos que tu nombre, Señor, se refleje en nosotros. No queremos, Señor, nosotros reflejar nuestra voluntad, Señor. Queremos que seas tú, precioso Jesús, el que se refleje con los demás. Que seas tú, Señor Jesús, que crezcas en nuestra vida, Señor. Danos esta pequeña porción de pan, Señor, de tu maná celestial, Señor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos, Jesús. Santificado sea tu nombre, precioso Dios. Santificado sea tu nombre, Padre. Bashia, Maha. Gracias, gracias. Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, ¿y qué les parece si entramos? Sí, pueden sentarse y vamos a entrar directo a su palabra. Porque ahora sí traigo presión. Así no me puedo extender. Entonces, recuerdan que estuvimos viendo, traemos una serie de por qué estaba pasando estas cosas en Israel. O sea, por qué hay esta guerra. Y les decía, en la palabra de Dios hay mucha enseñanza. En el Antiguo Testamento hay mucha enseñanza del rey David, del rey Saúl y muchos reyes. Y siempre había pelea y había controversia, pero era física, eran guerras físicas. Y hemos aprendido que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Jesús, hay una guerra interna. Y veíamos cuando a Saúl le encargaron acabar con Amalek, con el rey de Amalek, ¿no? Y vimos que el rey Saúl le perdonó la vida, ¿no? Y veíamos que espiritualmente Amalek es una referencia en nosotros de lo que es nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, de toda esta lucha que traemos adentro. Y decía, ay Dios, aniquila todo, le dijo a Saúl, aniquila a los varones de guerra, aniquila a todo hombre, aniquila a toda mujer, aniquila a todo niño, dice hasta los de pecho, aniquila todas sus vacas, todas sus ovejas, aniquila todo. Y lo que hizo Saúl es que perdonó lo que a sus ojos él vio que era mejor. Y reservó las mejores vacas, las mejores ovejas, el oro, la plata que se encontró, la reservó y le perdonó la vida al rey. Y dijo, es que reservé esto para darle una ofrenda a tu Dios, le dijo a Samuel. Y entonces le dijo, mal has hecho, o sea, se te encargó que aniquilaras todo. Es lo mismo que pasa en nuestra vida, en esta lucha que tenemos con nuestra carne, con nuestro hombre viejo, con esta parte pecaminosa. Muchas veces nosotros queremos convivir como cristianos cosas que a nuestros ojos creemos que somos buenos. Y creo que di una explicación yo que dije, Señor, este negocio no me salió bien porque esta persona abusó de mí. Pero como yo soy bueno para el trompo, déjame, yo me encargo y lo arreglo, ¿no? O sea, ya voy a pelearme, o sea, se supone que agarré lo mejor de mí en la carne para yo ayudarle a Dios a resolverlo, cuando la instrucción es que aniquilemos toda nuestra carne, aniquilemos todas nuestras imágenes y todo lo que nosotros creemos que es bueno en nosotros. Y esa es la parte que como cristianos vamos en una lucha. A veces en nuestra inteligencia
queremos arreglar muchas cosas. En lugar de ir a nuestro cuarto de oración y decirle, Señor, ya lo que tenía que hacer ya lo hice. Vengo y pongo esta situación en tus manos. Vengo y pongo tu nombre en estas circunstancias. A mis fuerzas no lo puedo hacer. Que tu nombre sea el que se encargue. Que tu nombre sea sobre mi voluntad, sobre mi nombre. Y esa es una lucha interna, porque el orgullo no nos deja combatir con eso. Entonces pensamos que cuando revisamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y vemos luchas y guerras y todo ese asunto, pensamos, eso fue hace muchísimos años y eso no me corresponde a mí. No, eso hay que jalarlo, los principios espirituales hay que jalarlo, y nosotros estamos en una guerra en nuestra mente. Estamos en una guerra, por decirlo de cierta manera, si soy bueno o soy malo. O a veces dice que estamos en los tiempos de que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces hay una confusión en nuestro caminar cristiano, entonces ya no sabemos qué guardamos, qué no. Por eso es necesario ir a la palabra de Dios y pedir el consejo del Espíritu Santo, que es el que viene a darnos este consejo. Les decía, ¿por qué agarré el ejemplo de Israel? Porque si veías las noticias, veías que se estaban lanzando misiles. Les decía, ya la tecnología ya rebasó, ya de estar con ondas, con lanzas, con espadas o con flechas, ya son misiles. Es la misma guerra. O sea, están atacando, Gaza está atacando a Israel. Es la misma guerra y les mostré en la palabra de Dios y dice, y esta guerra será perpetua. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos respirando en esta vida, en este mundo, siempre vamos a tener una guerra con nuestro Amalek, con nuestra carne, con esa naturaleza serpentina, esa naturaleza, esa inclinación de hacer lo que nosotros creemos que debe de ser sin pedirle permiso a Dios o sin consultar a Dios. Siempre va a haber esa guerra. Y lo veíamos en el ejemplo de Israel en la actualidad 2021, de cómo es que hay una guerra ahí. Y luego vimos ese tema y luego vimos, se están peleando un pedazo de territorio. Habiendo tanto mundo y habiendo tanta tierra, ¿por qué pelear ese pedazo? ¿Por qué pelear ese punto? ¿Por qué la guerra está ahí? Si ya identificamos que siempre va a haber guerra. Y se acuerdan que les dije, la gente que los está atacando son parientes. Y vimos, ese fue titulado, les puse Isaac contra Ismael. Y vimos que los dos son descendencia de Abraham y vimos bíblicamente que son parientes, ¿no? Son medios hermanos, son hermanos. Y es una guerra tremenda. Entonces, nuestro viejo corazón, nuestro hombre viejo, pues es nuestro pariente. Siempre vamos a tener esta guerra aquí adentro. Pero porque ahí, y veíamos, les explicaba que ahí es donde Dios, el Padre, puso su nombre. Les dije, hincó su nombre ahí. Y por eso nos metimos a ver por qué hay tanto deseo de conquistar ese pedacito de tierra. ¿Por qué hay tanto deseo de conquistar a Jerusalén? ¿Por qué hay tanta bronca? ¿Por qué hay 3 religiones que se les permite tener el control, digamos, espiritual de ese espacio? ¿Por qué todo el mundo, independientemente de otras religiones, sus ojos siempre van a Jerusalén? Porque ahí está el nombre del Padre, ahí puso él su nombre, ahí lo hincó, lo plantó, lo fijó. Y dice que Jerusalén era una ciudad amurallada. Y ya vimos cómo era el huerto, vimos que el Padre puso su nombre ahí y vemos que el nombre es como unos muros, es un límite en nuestro caminar. Y entonces cuando Dios viene y Jesús viene y habita en nuestro corazón, el Padre nos pone unos límites a nosotros. Vamos a llamarle unas murallas para que no nos salgamos de su nombre. Siempre y cuando estemos bajo la sombra del amparo del Altísimo, cuando estemos debajo de su nombre, y su nombre son esos límites en los cuales uno debemos de caminar.
Pero, ¿se acuerdan que les dije? En el huerto, en el Edén, en el paraíso, ahí Dios puso su nombre y puso este cerco, pero le encargó al hombre que debía labrarlo y debía guardarlo y debía de comer de los árboles de ahí. Pero no lo hizo. Hay una responsabilidad en nosotros de levantar estos muros. Y vimos una similitud con el pueblo de Israel, que ya estando en Jerusalén, ¿se acuerdan? Moisés con el pueblo de Israel sale de Egipto, duran 40 años en el desierto, y a Moisés no se le permite entrar a Canaán, a la tierra prometida. Entra Josué. Cuando Josué entra y empieza a tomar las ciudades y empieza a combatir contra los reyes, contra los gigantes, pasan años y cuando toman Jerusalén, Jerusalén lo toma el rey David. De Moisés o de Josué cuando entra a Canaán, al rey David cuando toman Jerusalén, pasan alrededor de 450 años o casi 500 años pasan. Estamos hablando de que hay guerras durante 500 años, 400 años y a la fecha sigue habiendo guerras. David se encuentra a Jerusalén, quien los tenía tomado Jerusalén eran los jebuseos. Y dice que Jerusalén era una ciudad amurallada. Dice que eran muros y antemuros, o sea, había muro de los dos lados. Entonces, cuando el rey David quiere tomar Jerusalén, el rey de los jebuseos se ríe y dice, no hombre, ¿cuándo el rey David va a tomar la ciudad si estamos fortificados? ¿No? Dice, no hombre, con los que tengo en la entrada, que son, creo que eran los ciegos y sordos, no sé quiénes eran. O sea, lo peorcito que tenemos en mi reino, con eso detienen al rey David. ¿Y cuál? ¿Quién le otorgó la ciudad? Fue el Padre, porque David caminó bajo el nombre del Padre. Él entendió cómo eran esos límites, cómo eran esos muros, y quién se encargó de entregarle a Jerusalén fue el Padre. Es por eso que David dice que David caminaba y Dios iba con él, iba delante de él, porque David tenía un corazón conforme a Dios. ¿Qué quiere decir tener un corazón conforme a Dios? Habla sobre obediencia. Habla que David era obediente a la palabra de Dios. Cuando nosotros le pedimos cantando a Jesús, Jesús, pon tu corazón en mí, no quiere decir que de la noche a la mañana ya me libré o sea, ya no cometo ningún pecado, ya soy totalmente santo. La parte de Jesús en mí, eso sí es santa y no peca. Eso no puede pecar, pero tengo un corazón viejo, tengo un corazón pecaminoso y esa es la parte que me inclina a fallar y me inclina a caer. Pero ¿qué es lo que se refiere a pon tu corazón en mí? Es decir, dame la fuerza, Jesús, de hacer tu voluntad. Dame la fuerza de ser obediente a tu palabra. Esa es la lucha. Antes de pecar viene un pensamiento. Hay un proceso, ya les he enseñado, les dije una vez en sentido de broma, creo que no se rieron, pero ¿qué fue que se rieron? No, les dije, les voy a enseñar a pecar, ¿no? Y les dije, pues obviamente nadie nos tiene que enseñar, o sea, lo hacemos naturalmente. Nosotros nacemos pecadores, o sea, somos pecadores por nacimiento y somos pecadores por elección. Nosotros decidimos pecar, ¿no? Y les enseñé el proceso de cómo era el pecado. Viene de una idea, viene de un pensamiento. ¿Se te ocurrió algo? ¿No? Alguien no me saludó bien y se me ocurrió y dije, qué grosero. Ya, se me ocurrió, lo rechacé y tengo ese pensamiento. ¿Y qué pasa? Dice que ese pensamiento empieza como el proceso del embarazo. Empieza a crecer y empieza a estar ahí, digamos como, vamos a llamarle cocinándose, ¿no? Y empieza a crecer y le empiezo a dar vuelta. ¿Qué le hice? ¿Por qué me trata así si yo he sido bueno con esa persona? Y entonces le empiezo a dar fuerza a ese pensamiento. Y después ese pensamiento me dice, cuando lo vea, ahora yo no lo saludo. Y entonces, aparte de no saludarlo, le voy a decir una grosería. Y entonces es cuando cometo el pecado. Y estoy hablando de una cosa sencilla,
no quiero hablar cosas más fuertes que hacemos, obviamente. Y esa es la forma como el pecado es el proceso. Por eso decía, les voy a enseñar a pecar, pero realmente todos sabemos cómo pecar. El tema es que hacer consciente lo que tenemos inconsciente. Hay veces que ese proceso se da de inmediato. Se piensa, se produce y sale el pecado, ¿no? ¿Qué es esa parte de decirle, Señor, pon tu corazón en mí? Es decir, Señor, dame fuerza a ser obediente a tu palabra. Cuando viene este pensamiento de decir, oye, ¿por qué no me saludó? Rápido debo de ir yo a los pies de Jesús y decir, Señor, ¿qué dice tu palabra? Lava tus pies, lava tus manos, bendice a la persona, ¿no? Y decir, Señor, perdóname por pensar mal. Señor, perdóname por esto. Señor, lo bendigo. No sé qué problemas Él traiga en su corazón. No sé qué problemas le haya pasado 10 minutos antes como para que no me haya saludado. Y entonces ahí es donde uno empieza a ser obediente a su palabra. Así de sencillo. Se oye fácil, ¿verdad? Ahora hay que ponerlo en práctica. Bueno, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Ya tomaron Jerusalén. ¿Y qué sintieron ellos? Lo mismo que los jebuseos. Ciudad amurallada, nadie me va a tocar. Y les leí Proverbios, Proverbios 18:11 creo que fue, en donde les decía, ¿cómo es que confiamos? Proverbios 18:11 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. ¿Está ahí? ¿Qué está pasando aquí? Dice que las riquezas del rico son su ciudad fortificada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo confío en mis medios, confío en mis recursos, confío en mis conexiones, en mis relaciones y me siento amurallado. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Agarró Jerusalén y Jerusalén estaba amurallado. Decía muro y antemuro, un doble muro. Ahorita les voy a explicar por qué doble muro. Y se empieza a confiar el pueblo de Israel. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a imitar a sus vecinos. Empieza a adorar otros dioses. Empieza a hacer rituales como lo hacían las otras personas. Y vamos a ir ahorita a la época de Jeremías. Vamos a Jeremías 52. Sí. Antes vimos Jeremías 5, cuando se acuerdan que les dije que si iban a caer los muros, que el Padre iba a retirar su nombre, iba a entregar al pueblo de Israel, lo iba a entregar al león, al lobo y al leopardo. Y les decía, ¿qué miedo le van a tener contra lanzas, contra cuchillos, contra flechas a un león, a un lobo o un leopardo? Y aparte, imagínate, los tres juntos que ataquen la ciudad de Jerusalén, como que está raro, ¿no? ¿Qué vimos? Fuimos a ver las actitudes, la naturaleza de ese león, de ese lobo, de ese leopardo, que quiere ver que es contra nuestra carne, con nuestras pasiones, con ese Amalek que tenemos, con esta lucha interna. En el momento en que nosotros le damos la espalda a Dios, retira su nombre, retira sus muros, y si empezamos a congeniar con el mundo, Él nos entrega nuestras pasiones. Y la verdad nos va a ir mal, ¿no? Por eso muchas veces no encontramos el deleite, no encontramos el gozo. Dice, puso un huerto en Edén. Puso un huerto, cercó, puso su nombre ahí, y Edén quiere decir placer, deleite. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras estemos dentro del límite del nombre de Dios, vamos a encontrar el verdadero deleite, el verdadero gozo. Y veíamos que en su viña tenía un lagar en medio, que es una fábrica de gozo, ¿no? Y nos vamos a Jeremías 52 y vemos otra parte cuando ya está cayendo el pueblo de Judá. Ya es vencido Jerusalén, aún así teniendo las fortificaciones, ya es vencido. 52:1 vamos a empezar. Del 1 vamos a leer hasta el 14 más o menos. Entonces ustedes me van siguiendo aquí en la pantalla.
Jeremías está entre Isaías y Jeremías. Isaías escribió, para que tengan una referencia, se escribió más o menos 700 años antes de Cristo. Y cuando se escribe Isaías y escribe Jeremías, pasan alrededor entre 80 y 100 años. Ahorita vamos a ver, Isaías anunció, dijo, va a haber un problema aquí, conforme se está comportando el pueblo de Israel, van a caer sus muros, el Padre va a retirar su nombre y los va a entregar a los enemigos. Y por ahí dice, van a caer contra los enemigos que ni van a entender su lenguaje, ni van a entender su idioma y van a ser entregados. Pasan 80 o 100 años y Jeremías está diciendo cómo cae Jerusalén. Y vamos a ver, Jeremías 52:1 dice, era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim. Joacim era su padre. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es esto, hacer lo malo ante los ojos de Jehová? Es darle la espalda. No es estar ministrando el nombre de Dios. No es estar levantando su nombre. No es estar debajo o estar dentro del límite del nombre de Dios. Entonces hizo lo malo. Y estoy en el versículo 3. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. En ese momento, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, era el rey más fuerte a nivel de todo el mundo. Era potencia en ese momento, ¿no? Y se le ocurre ponérsele a Sansón a las patadas, ¿no? Entonces, en el versículo 4 dice, aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén. Antes, en esta época, cuando era tan potente un rey, mandaba ciertas comisiones para atacar y gobernar pueblos. Aquí, ¿qué hizo Nabucodonosor? Agarró toda su fuerza, agarró todo su poderío contra un pueblito. ¿Qué es? ¿Dónde está la clave? En el versículo 3 dice, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén. ¿Han escuchado que en la palabra de Dios dice que Dios se encarga de poner y quitar reyes? ¿Quién le dio esa facultad a Nabucodonosor de ir a atacar a Jerusalén? Fue el Padre. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos esos 12 nombres? Cuando vimos los 12 nombres, vimos 11 nombres de amor, de perdón, de misericordia, de fortaleza. Y siempre vamos a tener contacto con los 12 nombres de Dios. Entonces, si un nombre de Dios, ¿qué quiere decir nombre? Quiere decir naturaleza, quiere decir carácter, quiere decir mi esencia, quiere decir lo que soy, ¿no? Y dice, tardo para la ira. Uno de los nombres de Dios dice, tardo para la ira. ¿Qué es? Dios sabe que nosotros somos débiles y fallamos. Pero ¿qué es lo que Él nos dice? Dice, torre fuerte es mi nombre. A Él correrá el justo y será levantado. Si yo ya fallé, ¿qué quiere decir? Cuando dice justo, ¿quiere decir que aquella persona que no pecó? No es eso. Justo es que ya tengo a Jesús en mi corazón y traigo yo una lucha y yo quiero seguir a Jesús. Pero caí en mi debilidad. A Él correrá el justo. ¿Qué es esta parte? Cuando le hacemos caso al Espíritu Santo y nos hace ver que hemos fallado, esta parte del hombre nuevo es el que nos invita, el que nos llama, el que nos redarguye y nos dice, ve y pide perdón. Ministra el nombre de Dios. A Él correrá el justo y será levantado. Señor, tengo este problema. Señor, pequé aquí. Señor, te volví a fallar con esto. Perdóname. Y otro nombre que dice es perdonador de pecado. Entonces, siempre tenemos un contacto con su nombre. Siempre tenemos un contacto con su naturaleza. Pero si yo le doy la espalda y no le hago caso a esos 11 nombres, ¿con qué nombre me voy a topar? Con el 12, que veíamos que Él no perdona la iniquidad.
y lo resumíamos como juez justo. Entonces, dice él, y a causa de la ira de Jehová es que dicen que llena sus copas de ira y hay un momento donde rebasa. Ahí es donde Jerusalén llegó. Ya no llegó a los pies del Padre. Más bien se le puso contra Nabucodonosor. O sea, su orgullo era grande y dice que hizo lo malo. Entonces dice que en el versículo 4, aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Versículo 5. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Resumiendo, llega Sedequías, es rey a los 21 años, y dice que en el año... Dice que a los 9 años de su reinado se puso contra Nabucodonosor. Quiere decir que de 21 más 9, y él ya tenía 30 años. Y dice que nada más su reinado duró 11, y dice que estuvo en el reinado, que cuando fue en el mes 10, quiere decir que estuvo sitiada. Cuando llegó el rey Nabucodonosor a Jerusalén, lo tuvo sitiado, que es, lo rodeó y suspendió todo suministro a la ciudad. Todos ellos estaban detrás de los muros, resguardados, y pensaban que no los iban a tocar. ¿Qué es lo que hizo Nabucodonosor? Sitió, rodeó. ¿Me puedes compartir pantalla, por favor? Sitió, cortó suministros. ¿Cuánto tiempo? Si sacamos la cuenta, fue aproximadamente año y medio. Año y medio estuvo el rey esperando. Hoy no se ve bien, ¿verdad? Pero miren, ¿alcanzan a ver esta parte? Dice, zona del templo en los días de Salomón. ¿Ubican todo esto cómo está fortificado? Muro y antemuro. Este era, en la parte de, este era el templo. Y acá estaba la casa de Salomón. Aquí estaba. Este es Sión. Y este es el Monte Moria. Aquí donde estaba la casa del Padre, es donde ahorita actualmente es donde está esa cúpula dorada, donde está la mezquita de los musulmanes, ¿no? Por eso hay tanto pleito. Aquí es donde, ¿qué creen que pasó ahí que Dios puso su nombre ahí? Bíblicamente, en la época de Abraham, ¿qué creen que pasó ahí en ese monte? ¿Quién lo sabe? Levante la mano, menos tú. ¿Qué maestra? ¿Qué pasó ahí? Exactamente. Ahí es donde el padre le dice a Abraham, dame a tu hijo, ¿no? A donde yo te muestre. ¿Se acuerdan cuando agarró a Isaac, su hijo? Su hijo, aproximadamente, Isaac, ¿como de qué edad se lo imaginan cuando lo iba a ser sacrificado? Yo siempre me imaginé como de 7 años, 8 años. ¿De 12 se lo imaginan? ¿Quién da más? 16, ¿quién da más? Tenía alrededor entre 30 a 33 años. Es una figura de nuestro Señor Jesús. Señor Jesús muere a los 33 años. Por eso no checa cuando dice que Isaac era el que cargaba la leña para el sacrificio. Y entonces él iba subiendo al monte y le dice, Padre, ya tenemos la leña, ya traemos el fuego, ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? Y le dice, Dios proveerá, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí es donde pasa eso. Y ubican estos muros. Hoy ya se movió. Y estos muros, por eso era la confianza del pueblo de Israel, en donde ellos estaban adorando otros dioses. Ellos estaban adorando otros dioses y ellos se creían fuertes, se creían ricos, se creían los todopoderosos. Pero cuando esto pasa de Sedequías
a la época de David. ¿Cuántos años creen que han pasado todavía? Han pasado como 350 años, más o menos, aproximadamente. O sea, todavía siguen pasando años. ¿Se dan cuenta desde que entra Josué a cuando se derriban estos muros? Estamos hablando 800, 900 años en donde su nombre de decir tardo para la ira, el pueblo de Israel estuvo conviviendo con ese nombre, tardo para la ira, pero dijo, ya no puedo más. O sea, tiene que entrar mi nombre de juez justo. ¿Cómo yo voy a pasar a hacerme de la vista gorda esto que está haciendo mi pueblo? Y por eso los entregaron al rey Nabucodonosor. Año y medio estuvo sitiado. Estoy si quiere ya nos salimos, Mariana, y regresamos al versículo 5, Jeremías 52:5. Aquí vamos bien. ¿Por qué estoy hablando? ¿Por qué estoy desmenuzando todo esto? Porque estoy haciendo tiempo a que digan, en esa situación yo me encuentro ahorita. Yo me siento rico, yo me siento que yo puedo por mis medios. No he invitado, solamente cuando llego a necesitar de veras la presencia de Jesús o la ayuda de Jesús es cuando voy y recurro a sus pies. Paréntesis, Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:14. ¿Estamos ahí? Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí está hablando Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel? Retiró su nombre. En el 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí hay mucha enseñanza. Es la última iglesia. Se supone que nosotros, esta época o esta generación, estamos en la época de la iglesia de la Odisea. Todos ahorita nos creemos con la sabiduría que se ha abierto a la humanidad, tanto conocimiento, que han viajado al espacio, que han hecho tantas cosas. Yo soy rico. ¿Qué es lo que están haciendo los planes del ser humano actualmente? Están explorando dónde, por si nos acabamos este mundo, ya tener dónde vivir y preservar la especie, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, he hecho tantos millones que si dejara de trabajar ahorita y me dedicara a vivir todos los lujos que da el mundo, no se me acaba mi dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El mundo se va a acabar, entonces tengo que proveer una tierra, proveer un mundo sano, proveer a mi descendencia de que se acabe mi dinero que yo he trabajado. ¿Se dan cuenta? Nada nos vamos a llevar. Y ya están preocupados por qué van a hacer con su dinero. ¿Quién es el dueño de todo el oro y la plata? Nuestro Señor. Entonces, este fue un paréntesis de cómo estamos actualmente. Pero si vemos en Jeremías, en el versículo 52:5, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Prevaleció el hambre. Se oye lógico, ¿verdad? Si tú cierras las vías de comunicación y las fuentes de alimento,
¿qué va a haber? No va a haber pan, o no va a haber trigo, no va a haber las materias primas para generar la comida, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa en nuestra vida espiritual cuando le damos la espalda a Dios? Nos salimos de los límites de esos muros de Jesús, de su nombre. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a haber hambre, no empieza a correr el maná celestial, no empieza a ver la palabra. Empiezas a dejar de leer la Biblia. Empiezas a dejar de orar. Empiezas a dejar de hacer su voluntad. Eso es lo que nos pasa cuando le damos la espalda a Dios. Y empieza a haber hambre, y entonces no hay alimento. Y entonces este hombre nuevo, el que debe de crecer en nosotros, que es Jesús, lo vamos matando de hambre. ¿Y a quién vamos fortaleciendo? A nuestro hombre viejo, a nuestra naturaleza pecaminosa. Y continúo, versículo 7. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino del Arabá cuando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Bueno, dice que todos los hombres de guerra huyeron. ¿Quiénes fueron los primeros que se fueron? ¿Quiénes fueron los primeros que se fueron? Se oye raro. Los primeros que huyeron, ¿quiénes eran? Los soldados, los gentes de guerra. O sea, en los que el pueblo tenía la confianza que los iba a defender, son los primeros que huyeron. A veces, si te llega a pasar que dices, este cuate sí sabe las palabras, es un hombre de Dios, y de repente ven que falla, ¿qué es lo que pasa con la demás gente? La arrastra. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús en esta parte? Pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en mí, no pongas tus ojos en la persona. ¿Por qué? Porque es un ser humano y en su debilidad, él va a caer, va a tropezar. Entonces, si él tropezó y él cayó y tú vas con él, estás poniendo los ojos donde no debes. Te sentías rico, te sentías que porque él ora, porque él estudia la palabra, entonces tú también ya estás cubierto. Esta es una relación personal con Jesús. Dice, te aconsejo que de mí compres. Y luego dice, que limpies con colirio tus ojos. ¿De qué habla el colirio? ¿Por qué limpia el colirio los ojos? Habla de la sangre de Jesús. Que vayamos a los pies de Jesús y que pidamos perdón y que nos lavemos con su sangre, ¿no? Esos son los primeros que se fueron, ¿no? Y se fueron de noche, cuando tenemos una noche espiritual. En el 8, y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Agarró a los hijos del rey y les cortó la cabeza. Literal, les cortó la cabeza enfrente de su papá, del rey. Dice, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. Todos los príncipes de Judá había niveles, ¿no? Y a todas las cabecillas o todos los líderes, ¡pum!, cuello, literal, ¿no? Acabó con ellos. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. ¿Qué hizo el rey? Si ya estaba acabando con todos Nabucodonosor, no sé cuántos habían aniquilado, quisiera yo pensar, 40 hombres, se echó a 40 hombres. ¿Qué le costaba más cortarle la cabeza al rey? ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué aprendizaje hay aquí? Iba a sufrir el rey, Sedequías. ¿Cuál fue, como le sacaron los ojos, qué fue lo último que vio? ¿Cuál fue su última imagen del rey? Cómo le cortaron la cabeza a sus hijos. Y se quedó con eso. Lo guardaron en una prisión y se quedó hasta que murió ahí. Vean la consecuencia de lo que es salirnos de las murallas o de los límites del nombre de Jesús.
aquello, o sea, obviamente yo te voy a decir, no, ahorita no es época de que lleguen y te corten la cabeza de un hijo. Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Espero que no estemos aquí, ninguno de los que estamos aquí, cuando eso pase. Que todos seamos arrebatados o que el Señor nos llame antes, porque dice que va a haber tribulación como nunca antes ha habido en la tierra. Esa imagen que se quedó, ¿cuál es nuestra imagen que nosotros podemos tener y cuando Dios nos ciega o estamos cegados por el mundo, por el pecado? ¿Qué imagen, pudiera decir yo, una imagen de baja autoestima y de que te vas hasta el fondo y que tienes una depresión y que no sales de ahí? Y se acerca gente contigo y te platica de Jesús y te habla de Dios, pero tú no quieres entender esa parte y entonces te sientes preso y te sientes morir y sientes que no tiene sentido esta vida. Eso es salirte de los límites, de los muros del nombre de Jesús. Eso nos pasa a nosotros. Por eso está esta enseñanza aquí. La última imagen que tuvo este rey. Continúo, versículo 12. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. O sea, su mano derecha vino otra vez, regresó a Jerusalén. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey. ¿Cuál es la casa de Jehová? El templo de Salomón. Lo quemó. Dice, y la casa del rey, la casa donde vivía Salomón. Y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. ¿Recuerdan cuando hablamos de cuando tenemos a la piedra angular y hay aquel a ver quién sobreedifica? ¿Y con qué edificamos? ¿Con madera, heno, hojarasca o con oro, plata, piedras preciosas? ¿Con qué edificó el pueblo de Israel? Estuvo edificando, dándole la espalda al nombre de Dios y estuvo edificando con madera, heno y hojarasca. Llega el fuego y todo es acabado, ¿no? Versículo 14. Y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. ¿Vieron la imagen de los muros de Jerusalén? Destruyeron todo, acabaron con todo. ¿Qué es eso? Dios nos está mostrando que no nos fijemos nuestras fuerzas en nuestros recursos o en lo que nosotros creemos que somos. O cierta cuenta bancaria, o ciertas amistades, o cierta comida en la alacena, o que ya tengo trabajo. ¿Por qué? Ya tengo trabajo, pero si mañana amanezco enfermo, y pasado mañana también, y pasado, ¿qué va a pasar con mi jefe? Me va a correr, ya no voy a tener trabajo. ¿Quién es la fuente de mi vida? ¿Quién es la fuente de que yo pueda respirar? Es Jesús. Es estar en esos límites de su nombre. ¿Por qué es tan importante el nombre? ¿Por qué es tan importante Jerusalén? ¿Por qué hay tanta contienda con ese pedacito? ¿No? Es por eso, por el nombre. Entonces, destruyó los muros. Ya vimos todo el caos, ¿no? ¿Pero qué creen? Dios no puede negarse a sí mismo. Jesús no puede negar su naturaleza. Llegó la experiencia del nombre número 12 de juez justo. ¿Qué dice Jesús? Misericordioso, tardo para la ira, perdón de iniquidades, perdón de pecados, perdón de transgresiones. ¿Qué decidió Jesús? Siempre que nos da la oportunidad, tener experiencia con su nombre. Y aquí hay una instrucción en donde el pueblo de Israel dice más adelante, si leemos, dice que todos los pobres y la gente como que no valía, se quedaron en Jerusalén y los tomaron como esclavos. Bueno, todos eran esclavos, pero todos se quedaron ahí para trabajar, de viñadores y labradores, algo así fue. O sea, se quedaron como esclavos a trabajar, el trabajo pesado. Y hubo una selección del pueblo de Israel,
Hubo una selección donde Dios los apartó y los llevaron a Babilonia. Y en Babilonia eran personas renombradas. ¿Se acuerdan si les suena un nombre Daniel? ¿No? ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Esas personas eran seleccionadas, es en esa parte del cautiverio y duró 70 años de cautiverio. ¿Por qué 70 años? Hay una razón por la cual 70 años. ¿Qué quiere decir esta parte 70 años? ¿Se acuerdan de una ley que había del reposo? Dicen, y dejarás reposar a la tierra el séptimo año. 6 años trabajarás la tierra, te producirá y dejarás reposar 1 año la tierra. Bueno, si ustedes sacan la cuenta de cuando llegaron a Canaán y produjeron, y cada año que no la dejaron descansar, si sacamos la cuenta, ¿qué creen? Casualmente no. Dios tiene las cuentas perfectas. Fueron esos 70 años donde dijo el Padre, voy a retirar a mi pueblo y voy a dejar descansar la tierra. Voy a dejar descansar esa tierra donde está mi nombre. ¿Ah? ¿Qué pasa si nosotros nos dice 6 días trabajarás y el séptimo día será de reposo? ¿Qué es este reposo? Es venir a la casa de Dios y decirle, gracias Señor por todo lo que me has dado. Si yo no soy agradecido, ¿qué va a pasar? Voy a ser esclavo de, ¿cómo dice? De mis afanes. No precisamente voy a ir a una cárcel, sino voy a ser esclavo de mis afanes y no voy a estar tranquilo. Voy a ser esclavo de mis nervios, de mis tensiones y voy a ser un cristiano con las uñas mordidas. Creo que no checa, ¿no? Bueno, viene que se terminan esos 70 años y vamos al libro de Nehemías. Nehemías 2:11. Nehemías 2:11. Nehemías era el copero del rey. Para ser copero del rey, una vez vimos una prédica aquí, ¿no? Con el pastor Zainos. Nos platicó de Nehemías y dio una pequeña porción de qué quería ser copero. Y nos dio toda una prédica sobre esa parte. El copero del rey era el que le confiaban qué es lo que iba a tomar el rey. Era una posición también de riesgo porque se suponía que tú debías de tomar antes lo que el rey iba a tomar para ver si no lo envenenaban, si no pasaba algo. Entonces era alguien de suma confianza y ese era Nehemías, era un judío, era del pueblo de Israel, bueno, más bien era del pueblo de Judá. Y estoy en el 2:11. Está hablando aquí Nehemías. Llegué pues a Jerusalén, bueno, ya le platicó al rey, lo vio triste, le dijo, ¿por qué estás triste? Es que mi pueblo, la gente está sufriendo y los muros están caídos y quisiera ir con una carta que tú me des y con el apoyo que tú me des, quisiera ir a mi ciudad y levantar los muros, levantar la muralla. ¿Qué quiere decir esta parte? Cuando tú levantas los muros es que vuelves a fortificar esa ciudad. Un rey que es a su enemigo, ¿lo dejaría levantar los muros? No. ¿Quién puso eso en su corazón? Otra vez fue el Padre misericordioso que dijo, tocó el corazón del rey y dijo, sí, ve, y le manda con todas las cartas, le dice, ¿y qué necesitas? Necesito maderas, necesito esto, llévate todo y pide donde tú quieras. En aquel momento, este rey era la potencia, si yo les digo, no sé, es mucho más grande que cualquier imperio que hay ahorita, mucho más grande, ¿no? Entonces, aquí está hablando Nehemías, ya llegó ahí, dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. A nadie le había dicho nada. Él iba con la visión de levantar los muros, ¿no? Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. ¿Qué es esto? Él iba a caballo en la noche. ¿Se acuerdan? Hay algo que nos compartió Jazz sobre las puertas de Jerusalén, de cómo las fueron reconstruyendo y qué puertas tenía Jerusalén. Y cada puerta habla de un sentido espiritual, ¿no?
Y aquí donde él dice, yo iba de noche, él iba y hizo el recorrido a caballo. ¿De qué nos habla el caballo? ¿De qué nos habla la cabalgadura? Esta parte no se las he compartido, pero tómenmela ahorita por buena. Pero cuando ustedes lean que es en un caballo, es el caballo de la fe. Es esa fuerza, es esa esencia, es mismo Jesús. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la fe? Que es la certeza de lo que no se ve, ¿no? Es esa parte, esa fe que uno tiene. Dice, no había cabalgadura en nadie más que yo. ¿Quién es el único que llegó a Jerusalén con fe? ¿Dónde estaba? ¿Dónde ardía esa fe? ¿Dónde ardía esa confianza de que esos muros iban a ser levantados? Solamente Nehemías. Toda la demás gente, su fe estaba acabada. ¿Sí me explicó? Dice, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. ¿Me siguen aquí? Salí de noche. ¿Qué es la noche espiritual? Cuando todo está en contra, cuando está el sufrimiento, cuando está mi valle. ¿A dónde salió? En la noche en la puerta del valle. ¿Qué es el valle? Aunque ande yo en valle de muerte, no temeré mal alguno. Él iba con su fe en el valle de muerte, donde iba en estas circunstancias de aflicción. Y dice, la fuente, por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. ¿Qué es lo que hace nuestra fe cuando estamos en un valle? ¿Qué es lo que nos muestra Dios? ¿Qué es lo que queremos aprender ahí? Más bien, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos? Dice, la puerta del dragón. ¿El dragón qué hace? ¿Quién es? Es la serpiente, el enemigo. ¿Qué es lo que analizas ahí? ¿Cuánto daño me ha hecho el enemigo en mi vida? Y empiezas a analizar. Y luego el muladar. ¿Qué es el muladar? Toda la basura, el excremento. Y empiezas a ver todo el cochinero que hay dentro de uno. Y entonces empiezas a analizar en ese valle, ¿por qué estás en ese valle? ¿Qué es lo que te ha afectado en las garras del enemigo que has caído? Todo lo que ha afectado en tu vida, en tu alrededor y todo lo que tú eres por dentro. Ahí es donde Dios nos muestra en los valles qué es lo que queramos que veamos. Pero ¿qué es lo que hace la fe? Seguimos adelante, ¿no? Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Observé que en este valle, en la gente que no tienen fe, no han ministrado el nombre de Jesús. No se han acercado a su nombre, porque si se acercaran a Jesús, estos muros se levantarían. Están derribados. No hay límites en sus vidas, ¿no? Y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Ya hablamos del fuego. Versículo 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. ¿Qué está diciendo aquí? Su fe, hay momentos en el valle que nuestra fe no encontramos las fuentes de agua viva, no encontramos una respuesta de Dios. Dice el estanque del rey, yo quiero ir a las cámaras del rey, voy a mi cuarto de oración cuando estoy en aflicción, cuando estoy en el valle y no encuentro una respuesta de Dios. Mi fe no me ayuda. Hay momentos en que debo de seguir por obediencia. ¿Qué dice su palabra? Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Señor, por obediencia yo vengo a tus pies. Pero hay algo que no te da una respuesta cuando sientes que Dios no está contigo. Pero hemos platicado muchas veces aquí que Dios no se puede negar a sí mismo. Dios es omnipresente. No puede no estar contigo en el valle. ¿Se me explicó? Voy a seguir leyendo. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. ¿Qué hizo esa noche? Fue analizar toda esa parte, en qué condiciones estaban, ¿no? Versículo 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. ¿Qué estuvo haciendo él? Primero estuvo orando, primero estuvo en las cámaras del rey, estuvo orando y bendiciendo a toda la gente. No les platicó los planes, ¿por qué? Porque sabe que cuando uno no está en fe, por más que yo llegue y te diga, échale ganas,
agárrate de Jesús, Jesús es bueno, es como una agresión. No sé si les ha pasado que a veces comentan esto con personas y la persona no lo entiende. ¿Tú por qué no estás en mis zapatos? Entonces, cuando hay esa parte, lo que uno primero debe de hacer es ir al cuarto de oración y estar orando por esa persona, por mí, orar por la congregación o orar por la familia. ¿De qué sirve que yo venga muy espiritual y te diga, échale ganas? Sí, o sea, no seas grosero. ¿Qué debes de hacer uno primero? Ir a las cámaras del rey, ir al cuarto de oración y orar por esas personas. Eso es lo primero. Por eso él no le había platicado los planes. Él fue a orar, analizó todo, estaba en el valle y vean en el 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Qué le está diciendo Nehemías? Oigan, ¿ya vieron en la situación en la que estamos? ¿Ya vieron cómo los muros están bajos? ¿Cómo estamos destruidos? ¿Cómo estamos bajos de fe? ¿Cómo es que estamos desanimados? El 18. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y aquí donde dice, levantémonos y edifiquemos, es que vino Nehemías y les compartió, le dijo, miren en la situación en la que nos encontramos, pero miren, Dios habló conmigo y me mostró que Él va a levantar sus muros. Y tengo, tanto es que es la voluntad del Padre que levantemos los muros de esta ciudad, que el rey, el más fuerte de todo el mundo, me ha dado el apoyo y me dijo, ve, ¿qué necesitas? Entonces, ¿qué llegó para ellos? Como agua fresca. Llegó un aliento, llegó un consuelo, llegó un apoyo, llegó a darles fuerza, ¿no? Voy a leer el 19. No, ya no voy a leer el 19. Voy a detenerme aquí en el 18, cuando dije, primero, ¿qué les dijo en el 17? Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos. Oigan, ¿se dan cuenta que estamos mal? ¿Se dan cuenta que hemos fallado contra el nombre del Señor? ¿Se dan cuenta que le hemos dado la espalda a Jesús? Ministremos su nombre. ¿Qué es ministrar el nombre de Jesús? Ahora sí tú. ¿Qué es ministrar el nombre de Jesús? ¿Qué es ministrar su nombre? ¿Eh? Hablar bien de Él, bendecirlo, ¿sí? Por ejemplo, lo que estaban haciendo aquí en la alabanza es ministrar su nombre, ¿no? Es ministrar su nombre, decir cuán grande es Él. Pero ¿cómo voy a ministrar su nombre cuando estoy caído, cuando estoy en el piso, cuando estoy en un valle, cuando estoy todo deprimido? ¿Cómo voy a decir, tú eres grande, tú eres santo, tú eres bueno, Jesús? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Saben cuál es otra forma? O gente piensa que ministrar el nombre de Jesús es tener un puesto en la iglesia, ser líder de una iglesia, de una congregación, tener algún renombre. Ahí es como yo ministro el nombre. O trabajar en las cosas de Dios, aunque nadie me vea, pero yo trabajo y hago, no sé, doy despensas a ciertas personas. En época de pandemias, estoy ministrando el nombre. Sí es una forma. ¿Saben cuál es otra forma de ministrar el nombre? Es reconocer en mi estado de pecado y en mi estado de haberle dado la espalda a Jesús y venir a sus pies y decirle, Señor, perdóname. Reconozco que te he fallado, reconozco que soy débil, reconozco en la situación en la que me encuentro. Perdóname. Cúbreme con tu sangre, límpiame, lávame, justifícame ante el Padre. Ahí estamos ministrando el nombre de Jesús. Ahí estamos dándole toda la gloria. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo nuestro orgullo. Estamos viendo nuestra situación actual. Es lo que le dijo Nehemías. Y les dije, pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos?
que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, como diciendo, ¿se dieron cuenta todo el tiempo que estuvimos construyendo con hojarasca, con madera, que le estuvimos dando la espalda al Padre? ¿Qué está diciendo Nehemías? Estamos. Nehemías nunca dice, vosotros veis el mal en que estamos. Nehemías nunca llegó y les dijo, ustedes pecadores, ahora los voy a poner a construir el muro, porque traigo las cartas del rey. No, Nehemías, ¿qué dijo? Estamos. Hemos dado la espalda al nombre, no hemos ministrado el nombre del Señor. ¿Me das pantalla, por favor? ¿Pueden ver aquí? Sí se ve. Nada más que... ¿Alguien sabe qué quiere decir Nehemías? ¿No? Yo tampoco lo sabía, pero como lo investigué, se los voy a compartir. No le voy a poner pausa y nos continuamos la próxima semana. No, porque esto es hermoso. ¿Saben qué quiere decir Nehemías? ¿Ubican qué es Ja? Los de la alabanza ubican qué es Ja. ¿Qué es Ja? Jehová, el Padre. Consolador de Jehová. ¿A quién se parece? Ándale. Juan 16, ahora quítame de aquí y mándame a Juan 16, 7 y 8. ¿Quién tenía que venir? ¿Quién tiene que venir a nuestra vida? Juan 16, pero voy a leer desde antes, creo. Sí, 7 y 8. Juan 16, 7 y 8. Aquí está hablando Jesús. Jesús se está despidiendo. Dice, ya me estoy yendo. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se dan cuenta? Nehemías fue al pueblo de Israel y los alentó y que les dijo, ubican en la situación en la que estamos, cómo le hemos dado la espalda a Dios, cómo no hemos ministrado su nombre. ¿Quién es el consolador de Jehová? ¿Quién es el Espíritu Santo? El consolador. ¿Quién es el que redarguye nuestros corazones y el que nos muestra en la situación de pecado? No es nuestra inteligencia, es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestra vida cuando estamos en ese momento de valle, cuando estamos en el momento de muerte, en ese momento de aflicción? Sí necesitamos a alguien que nos consuele, pero no poner nuestros ojos en la gente. Es poner nuestros ojos en Jesús, decirle, Señor, mándame tu Espíritu Santo, que venga y redarguya mi corazón. Y si he fallado en algo que yo no me he dado cuenta, que venga y me enseñe, Señor, en donde yo te he fallado, para que yo pueda ministrar tu nombre y pueda edificar estos muros, y pueda levantar estos muros y estar dentro de los límites de tu nombre. Que estas murallas, estos muros, sean muro y antemuro. ¿Qué es? Jesús, ven tú, pon tu sangre alrededor mío, límpiame. Jesús, ven tú y ven y habita dentro de mi corazón y pon tu sangre por dentro. Es el muro y antemuro. Es Jesús por fuera y es Jesús por dentro. ¿Qué es un cristiano caminando por la calle? Se supone que somos una lámpara. Se supone que somos una luz. ¿Qué es lo que vamos a reflejar?
una apariencia. ¿Cómo dicen? Candil de la calle, oscuridad de tu casa. ¿Qué es lo que nos piden como cristianos? Lo que somos por dentro, tarde o temprano se va a notar lo que somos. Más bien, lo que demostramos por fuera es lo que realmente somos por dentro. O lo que somos por dentro, tarde o temprano, va a salir hacia afuera. Si hay mucho Jesús dentro de mí, ¿qué es lo que voy a demostrar? Misericordia, amor, perdón, tardo para la ira, perdonador de pecados, perdonador de iniquidades, fuerte, Jehová. ¿Qué quiere decir Jehová? Es el nombre de... ¿Me das pantalla, por favor? ¿Recuerdan que su nombre es así? Yu-He-Ba-He. Le pusieron vocales para poder pronunciarlo, ¿no? Que es Jehová. ¿Ok? Y el hebreo se escribe de derecha a izquierda y en las letras hebreas es Yu-He-Ba-He. No lo entienden, ¿verdad? Porque yo tampoco lo entiendo. Son consonantes, el hebreo son consonantes. Y en el hebreo hay algo tan hermoso. Una vez que viene el Espíritu Santo y que nos muestra esta parte en la situación en la que nosotros nos encontramos, nos muestra el daño que el dragón ha hecho en nuestras vidas y nos demuestra todo el muladar que hay dentro de nosotros, nosotros vamos a los pies de Jesús y le decimos, Jesús, sálvame. ¿Se acuerdan que les platicaba esta parte? Jesús ya nos salvó de la consecuencia del pecado, de la paga del pecado, la muerte eterna. Ya nos dio vida eterna, pero Jesús también nos sigue salvando. Jesús en hebreo es Yehoshua. Jesús, Yehoshua es Josué. Josué es Yehoshua, es Jesús. Quiere decir Jehová Salvador. Ubican que a Jesús se le dio el nombre sobre todo nombre. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Estas son las bases de por qué es tan importante el nombre de Dios. ¿Por qué es tan importante su nombre en nuestras vidas? ¿Qué es lo que debemos de pedir cuando hemos dado la espalda a Dios? Debemos de agarrarnos de su mano y decirle, Señor, sálvame. Manda tu Espíritu Santo y que redarguya mi corazón. ¿Para qué? Para que yo vaya a tus pies y ministre tu nombre. ¿Qué es ministrar tu nombre? Señor, esta es mi condición, esta es mi realidad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice, un corazón contrito y humillado nunca lo vas a rechazar. ¿Qué es lo que quiere? Que seamos sinceros. Esa es una forma de ministrar el nombre. No pienses que necesitas aprender un instrumento y estar acá arriba para ministrar el nombre de Jesús. No pienses que debes de estudiar mucho y poder pararte aquí a predicar para que ministres el nombre de Jesús. No. Hay que empezar a ministrar el nombre a solas en el cuarto de oración. ¿Para qué? Para que después como familia nos reunamos y empecemos a ministrar el nombre con la hermandad. Más adelante, ahí en Nehemías, dice Nehemías que cuando todos se motivaron, que es una experiencia del Espíritu Santo, dice Nehemías que agrupó por familias para ir por zonas, ir edificando. Y dice Jorge, que dicen que estaban con una mano construyendo el muro y con otra mano tenían la espada. ¿Qué es? Una mano estar estudiando la palabra de Dios, estudiando, estar en su camino, estar ministrando su nombre, construyendo el muro, pidiendo perdón, y la otra mano la espada, que es su palabra, el poner en práctica su palabra. Y dice que los juntó en familia. Y decía que tenía unos de trompeta, que cuando llegaban y atacaban de un lado, tocaban la trompeta, entonces todos unidos iban y combatían a esa parte del muro. Les enseñé cómo estaba fortificado Jerusalén, porque a veces en nuestra mente pensamos que es algo chiquito. No, eran tramos largos. Entonces por eso era trompeta.
¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Le doy gracias a Dios. Que el día de hoy estamos en familia y estamos en la hermandad ministrando su nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quisiera que... ya dejé de grabar.